Hola gente de YouTube, que tal aquí Fizz Guzmán, como no, deseándoles un excelente día, espero que se encuentren todos muy pero muy bien. Estamos aquí trayendo como no, un nuevo capítulo de este fanfic que tanto les gusta. Recuerden por favor suscribirse al canal y dejarle un like a los videos que se los merece. Recuerden que el link del fanfic está abajo en la descripción. Y si ya más nada que decir, que empieces con los saludos. Adiós. Adiós. Hola gente de YouTube, aquí Fizz Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Merlisbeth Saavedra Rivero Aguilera, y a Jim Fetson Cepirín. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal está habilitada los supergracias para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos. Ahora sí continúe. No. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Disfruten el vídeo. One Piece. Aventura irreal. Autor. Jónicos de Detectives. One Piece. La aventura irreal capítulo 291, 300. 291 Kuina saltó hacia atrás antes de lanzar su espada hacia adelante. Serpiente sangrante. Un tajo con hielo surgió de su espada y se dirigió hacia el pirata Barba Negra. Y, como era de esperar, el pirata no enfrentó el ataque de frente y lo esquivó, mientras se dirigía hacia ella. Ambos habían ascendido al cielo, Kuina con Jeppo, Lafitte con sus alas que brotaban de su espalda para mantenerse a flote. Serpiente aulladora. Kuina atacó con múltiples cortes de espada con hielo al ver a Lafitte abalanzándose hacia él. Múltiples arcos de espada recorrieron el aire con el objetivo de derribar todo a su paso. Hacer lo mismo una y otra vez y esperar un resultado diferente suele ser una forma de pensar ingenua. Lafitte rió entre dientes mientras volaba entre los ataques, encontrando sus espadas con ella directamente. Wado Ichimonji se enfrentó al estoque de Lafitte mientras saltaban chispas. Pero eso es lo que todos hacen cuando se encuentran con alguien superior. En lo único que eres superior es en el maquillaje, payaso, dijo Kuina mientras se defendía de su ataque. Normalmente, los estoques se usaban para estocadas y esgrima, pero con Lafitte encontró la manera de usarlos como cualquier espada normal. Para cortar y acuchillar a los oponentes. Kuina se agachó ante uno de los golpes y retrocedió cuando el pirata Barba Negra intentó patearlo. La cara de Lafitte se crispó por un momento. Llámame payaso otra vez y te arrancaré la lengua, niña. Kuina sonrió, toqué un nervio. Lafitte respiró hondo antes de calmarse. Vamos a acelerar el proceso. Tengo lugares que visitar y cosas que hacer. Desde la distancia, Kuina podía ver el fuego y la oscuridad luchando entre sí. Ace y TH estaban causando una gran destrucción debido a la pelea. No podía ver a los demás, pero sabía que estaban librando su propia batalla. No irás a ninguna parte, dijo Kuina antes de acelerar y atacar. Le habría encantado adoptar su forma de Yuki, pero necesitaba un poco más de tiempo para prepararse. Y al mismo tiempo, necesitaba conservar energía, pues sabía que vencer a Lafitte sería imposible. Llámalo instinto de luchador, pero sabía que Lafitte ocultaba algo y no usaba todo su potencial. Y al mismo tiempo, algo le decía que no podía vencerlo. Ya veremos, señorita, respondió Lafitte mientras atacaba. Kuina paró el golpe antes de contraatacar con su propia espada. Se sentía frustrada. La guerrera que llevaba dentro se enfadaba ante la perspectiva de no ser lo suficientemente fuerte. Hacía menos de 2 semanas que se había enfrentado a un señor de la guerra y había salido victoriosa. Y ahora necesitaba contener a un pirata menos conocido porque no era lo suficientemente fuerte. Tenía que admitir que hería su orgullo, pero sabía que no todas las batallas se podían ganar. Al mismo tiempo, era un mal rival para Crocodile. Su arena tenía una debilidad elemental contra su hielo, y al mismo tiempo, era lento. Lafitte no era lento ni mostraba signos de debilidad. Ambas espadas chocaron, creando una lluvia de chispas mientras intercambiaban golpes. Cada uno intentaba matar al otro. Durante un rato, Lafitte usó solo su espada antes de usar también sus alas y piernas. Con el haki de armamento reforzando sus golpes, cada extremidad era tan letal como sus espadas. Kuina pudo igualar la velocidad de Lafitte, pero con el paso del tiempo, se encontraba en desventaja.
Empezaron a aparecer pequeñas heridas en su cuerpo, mientras que Lafitte seguía sin ninguna. Las heridas que aparecieron en su cuerpo no eran en su mayoría letales, y con retorno a la vida podría recuperarse en medio de la batalla. Aún así, no aliviaba el dolor. Claro, después de lesionarse, se podía adormecer la zona lesionada para que no fuera una molestia. Pero incluso eso le quitaba un poco la concentración. Además, era demasiado el castigo que podía soportar. Quina bloqueó un rodillazo en el estómago, pero recibió un puñetazo en la cara y su cuerpo fue lanzado al suelo. Lafitte aprovechó la oportunidad y le propinó una patada en la espalda, enviándola al suelo. Su cuerpo cayó, creando un pequeño cráter antes de que Lafitte cayera con una patada de hacha. Apenas tuvo tiempo de saltar cuando el ataque impactó, creando un cráter mucho más grande y una nube de polvo. Quina jadeaba mientras se frotaba la mandíbula, con un moretón rojo. ¿Por qué siempre van a por la cara? Gimió con fastidio. Normalmente no, dijo Lafitte desde la nube de polvo. Y habló con tono instructivo. Al menos yo no. Quería arrancarte la cabeza con ese puñetazo, habría sido mejor si te hubiera dado en el cuello. Pero bueno, tenía que lidiar con tu cara, dijo con una sonrisa sádica. Qué gracioso, dijo Quina con una mirada fulminante. Tuvo que contenerse para no hacer nada demasiado arriesgado. La única razón por la que pudo evitar golpes letales fue gracias al entrenamiento que recibió de luchadores mucho más fuertes. La última semana había sido frenética. Luffy y sus hermanos habían puesto a casi toda la tripulación en su contra para aprender a contener a luchadores mucho más fuertes. Y estaba dando sus frutos. De repente, los sentidos de Quina le advirtieron de un peligro inminente, pudo leer la intención de Lafitte justo a tiempo para esquivar un golpe de su espada que la habría matado. Torbellino helado. Gritó, haciendo girar su espada, impregnada de haki y hielo. Una pequeña esfera de viento gélido y afilado se extendió a su alrededor, con la intención de arrasar con todo. El pirata Barba Negra retrocedió, ganando cierta distancia. Quina tuvo poco tiempo para recuperarse cuando el hombre atacó nuevamente. El objetivo principal de Quina era entretener a Lafitte hasta que consiguiera ayuda. Pero parecía innecesario. El pirata Barba Negra era sádico por naturaleza y parecía demasiado ansioso por infligir el mayor dolor posible. Quina se agachó ante el primer golpe, antes de alzar su espada para bloquear el ataque ascendente de Lafitte. Y aunque logró bloquearlo, salió despedida por los aires. Lafitte adelantó su ala y cortó. No eres el único con un ataque de larga distancia, dijo con un brillo peligroso en los ojos. Múltiples plumas blancas y afiladas surcaron el cielo a gran velocidad hacia Quina. Había al menos unas cuantas docenas. Lafitte también había saltado hacia ella desde el suelo para atacarla. Pero Quina no retrocedió, era un poco tarde, pero ahora estaba lista. Danza de Yukiona. De repente, una descarga de niebla explotó fuera de su cuerpo, cubriendo la mayor parte de sus alrededores. Las plumas que entraron en contacto con la niebla se convirtieron en hielo y cayeron del cielo sin causar daño. Lafitte, que estaba cerca, lo vio y retrocedió rápidamente. No quería que la niebla helada lo cubriera. Pero para su sorpresa, Quina apareció de repente frente a él con una ráfaga de velocidad, con su espada desenvainada y lista para decapitarlo. Casi dio en el blanco. Casi. 292 Quina apareció de repente frente a Lafitte con un estallido de velocidad, con su espada desenvainada y lista para decapitarlo. Casi dio en el blanco. Casi. En el último momento, Lafitte adelantó su ala derecha para detener su ataque. Y aunque logró detenerlo, la espada de Quina se clavó en su ala y la congeló. Quiso continuar con otro ataque, pero el pirata Barba Negra fue demasiado rápido. Lafitte se movió rápidamente y la pateó lateralmente. Reaccionó con lentitud y sintió que sus costillas se crujían por el golpe. Pudo protegerse con haki de armamento, así que solo tenía que preocuparse por las fracturas. Con la mano izquierda sujetando la espada, adelantó su estoque con la intención de apuñalarla. Te dejaste expuesta. Sonrió Lafitte. Quina apretó los dientes, liberando la energía acumulada fuera de su cuerpo. Niebla gélida, gruñó mientras su cuerpo expulsaba la niebla gélida. Lafitte gruñó y regresó volando rápidamente, solo para encontrarse cayendo del cielo. Su ala izquierda estaba herida y, junto con su brazo izquierdo, se había congelado, lo que le quitó la capacidad de volar momentáneamente. Y Quina aprovechó la oportunidad, usando su técnica de piernas para acercarse a él y patearlo en la mandíbula. Toma eso, bastardo.
Puaj y Lafitte se quedó con la espalda llena de golpes, por lo que tuvo que optar por un enfoque más destructivo. Estilo de espada de hielo. Danza de las espadas de la luz de la luna. Una ola de hojas blancas de sakura, hechas de hielo, se estrelló contra el cuerpo de Lafitte, antes de estrellarse contra el suelo. Creó un cráter cubierto de hielo y destruyó todo lo que se encontraba cerca. Una nube de polvo, hielo y destrucción, rodeó la zona cuando Kuina detectó a su enemigo. Respiraba con dificultad, pero se mantuvo firme. Sabía que la batalla con Lafitte estaba lejos de terminar. Necesitaba contenerlo antes de que llegaran otros. Eres bastante molesto. Kuina oyó la voz de Lafitte desde la nube helada, y con un aleteo, esta se disipó. Allí, en medio del cráter, Lafitte permaneció ileso. Oh, por favor, me haces sonrojar, dijo Kuina secamente, sintiéndose frustrada porque incluso con su ataque total no hizo nada. Lafitte escupió un poco de sangre. Como dije, eres molesta, dijo, mirándola fijamente. Además, no creas que solo porque venciste a un marginado del Nuevo Mundo como Crocodile, puedes vencerme. Soy mucho más fuerte que él. Me sorprende que lo sepas, aunque acabarás igual que Cocodrilo, dijo con una mirada fría. Dicho esto, se movió con Gepo para atacar al pirata Barba Negra. Lafitte resopló mientras él contraatacaba su ataque. Con ambas manos blandió a Wado y Chimonji, mientras que Lafitte usó solo una para sujetar su estoque y bloquear el golpe. La única razón por la que piratas como Crocodile y Gecko Moria son siquiera señores de la guerra es por la fama que antaño tuvieron. Sobrevivir a los Yonko es una hazaña muy poco común. Pero eso no significa que sean fuertes, solo significa que tienen suerte. Dijo. Incluso la mayoría de los comandantes Yonko son más fuertes que ellos. Kuina chocó su espada con la de él, y saltaron chispas mientras lo miraba fijamente. ¿Y te crees más fuerte que él? Lafitte rió entre dientes. Señora, sé que soy más fuerte que él. Además, el cielo es mi dominio. Rió con sus alas y le disparó múltiples plumas afiladas a Kuina. Oh, por favor. No impresionas a nadie con eso, dijo Kuina, mientras fragmentos de hielo aparecían a su alrededor, contrarrestando sus plumas. Lafitte no se había dado cuenta, pero los trozos de hielo rotos se estaban acumulando a su alrededor. ¿Sabes? Este juego de perder el tiempo se está volviendo bastante molesto, dijo Lafitte mientras empujaba su espada hacia adelante. Kuina apenas pudo esquivar el ataque y aún así una pequeña herida apareció en su rostro. Otra vez en el rostro no, gruñó. Oh, apenas estoy empezando, cariño, dijo Lafitte. Está bien, muere entonces. Lafitte arqueó una ceja al notar que lo rodeaban fragmentos de hielo. ¿Cuándo? Con una orden de ella, bajaron por todos lados, evitando a Kuina que había retrocedido. Los fragmentos de hielo impactaron contra su objetivo durante unos segundos antes de detenerse. Una nube de escarcha cubrió la vista, pero al desaparecer, Kuina vio a su objetivo. Ella chasqueó la lengua, tengo que cortarte las alas, son mucho más problemáticas de lo que parecen. Dijo con un poco de molestia en su voz. A diferencia de su cuerpo, era muy difícil dañar sus alas. Desde el comienzo de la batalla, apenas pudo herirlo. Al despejarse la nube de escarcha, se vio a Lafitte cubriéndose todo el cuerpo con sus grandes alas que lo habían protegido del hielo. Y con un aleteo, las partes congeladas se desprendieron. Fue muy frío de tu parte. Pero no importará. Pensaba guardar mis poderes para usarlos más tarde, pero he cambiado de opinión. Lafitte dijo. Parece que la he subestimado, señorita Dama Blanca. Kuina aún tenía la espada en alto por si él intentaba algo. ¿Así que por fin vas a usar toda tu fuerza? Dijo, apretando la espada con más fuerza. Oh, está bien, pero no te arrepientas después. Dijo mientras su forma comenzaba a cambiar, sus alas se agrandaron. El hombre, ya de por sí alto, creció unos cuantos metros. Y al mismo tiempo, su masa muscular también aumentó, dándole un aspecto muy intimidante. Verás, no me gusta perder el tiempo con esta forma, así que tendré que hacerlo rápido. Empezaron a aparecer más plumas sobre su cuerpo más grande, y su rostro se transformó en el de un halcón. Le crecieron garras en las manos y las piernas a medida que crecía. En poco tiempo, su transformación terminó. Y Kuina reconoció la fruta del diablo al instante. ¿Una Zoan mítica? Murmuró. Lafitte asintió algo sorprendido. Adivinaste bien. Mi fruta es la Tori Tori no Mi, modelo. Grifo, dijo, con la voz un poco más grave debido a su transformación. No se transformó del todo, prefiriendo usar su estado semi-Zoan.
Aún así, el impulso físico que le proporcionó fue extraordinario. Soy nuevo en esta habilidad, solo llevo unos meses, así que si mis habilidades son deficientes, me disculpo de antemano. Con ese movimiento de Lafitte, Quina se quedó atónita, pues ni siquiera podía seguirle el ritmo. Solo oyó el silbido del viento a su lado mientras giraba su cuerpo y alzaba su espada. La espada de Lafitte se estrelló contra ella y casi fue lanzada al suelo por el golpe. Eres una chica bastante persistente, dijo Lafitte, agachándose ante el golpe de Quina antes de lanzar una patada hacia adelante que la chica apenas pudo esquivar. Aunque una herida de garra apareció en el costado de Quina debido a la presión del viento. Lafitte sí tenía garras en manos y pies, tan afiladas que podían atravesar la piel de hielo de Quina con facilidad. Podría haber podido protegerse si hubiera usado el haki de armamento a tiempo. Pero la velocidad de Lafitte había aumentado a un nivel que incluso a Sanji le habría resultado difícil competir. Con sus alas, Lafitte atacó desde un costado, mientras Quina retrocedía. No irás a ninguna parte, Missy. Lafitte se rió entre dientes, pero casi salió como un gruñido debido a su forma mitad Zoan. El pirata siguió adelante, y la usuaria de hielo se encontró intercambiando golpes con él. Saltaron chispas, y sus ataques de hielo ahora eran aguantados por Lafitte. En esta forma, puede que parezca un poco corpulento, pero tiene su utilidad. Lafitte sonrió. Ya ni siquiera intentaba ocultar su naturaleza sádica. Entonces aguanta esto. Gruñó Quina. Estilo de espada de hielo. Danza de la espada de la luz de la luna. Una ola de hojas de sakura heladas, cada una más afilada que una espada, asomó al usuario de Zoan. Pero con una amplia sonrisa, Lafitte la enfrentó mientras las atravesaba, adquiriendo todo su cuerpo un tono negro gracias al haki de armamento. Con todo su cuerpo cubierto de haki, atravesó el hielo, antes de aparecer justo frente a Quina, enviándole un puñetazo. Quina levantó su mano, cubierta con armamento, justo cuando el puño la impactó. Un estallido sónico resonó en la zona, y la espadachina abrió los ojos de par en par al ver pequeñas grietas en su espada. Y la distrajo solo por un instante. Lafitte aprovechó la oportunidad para asestarle una patada de hacha que Quina apenas logró bloquear levantando su propia rodilla. Grieta. Y aunque Quina logró bloquear el ataque, este le rompió la rodilla. Salió volando hacia el suelo, atravesando varios árboles antes de poder detenerse. Aunque su piel de hielo mejorada con haki de armamento debería haber sido capaz de protegerla de recibir daño, el hecho era que el haki de Lafitte era demasiado fuerte. Quina apenas tuvo tiempo de pensar, cuando Lafitte apareció justo frente a ella y atacó con su espada. Meteoro cayendo. Gritó. Y Quina tuvo que saltar hacia atrás desde el lugar inmediatamente, evitando apenas su espada cuando pasó junto a ella. ¡Bum! Mientras Quina se alejaba corriendo, se formó un gran cráter en el lugar donde Lafitte había atacado hacía un momento. Pero Lafitte no le dio tiempo para descansar mientras se mudaba nuevamente. Quina se elevó hacia el cielo, enviando un montón de cortes de espada hacia donde estaba Lafitte. Mientras los espadazos se dirigían hacia él, Lafitte rugió, creando un estallido sónico que destruyó todo a su paso, incluidos los ataques de Quina. ¿Desde cuándo pudo hacer eso? Gruñó para sus adentros. Se clavó el dolor en la nuca, adormeciéndolo con retorno a la vida. Déjame despedirte con algunos regalos, señorita. Lafitte se rió como un loco mientras disparaban múltiples plumas oscuras, cada una cubierta de haki, hacia la figura caída de Quina. Quina vio venir los ataques y reaccionó rápidamente. Torbellino helado. El torbellino esférico fue capaz de desviar la mayoría de las plumas vestidas con armamento, pero dos de ellas lograron superar su ataque y plantarse en su hombro derecho y muslo izquierdo. Quina gruñó, rodando hacia atrás en el aire y usando a Geppo para lanzarse fuera del alcance de Lafitte, quien intentó otro ataque. De vuelta en el aire, tuvo tiempo de quitarse las plumas de las heridas cuando Lafitte la alcanzó, entrelazando espadas. ¿Qué? ¿Te vas tan pronto? ¿No querías entretenerme? Lafitte rió mientras atacaba con su estoque, con sus alas y sus piernas, moviéndose de una forma impredecible que incluso confundió el haki de observación de la chica. Con su ala, Lafitte logró golpear a Quina en el costado enviándola al suelo. La espadachina logró clavar sus talones en el suelo y detenerse mientras miraba fijamente al pirata Barba Negra. 293 Oh, ¿está enojada la señorita? Preguntó Lafitte con una carcajada, antes de descender del cielo y aterrizar frente a Quina.
La respuesta de Quina fue solo un gruñido mientras jadeaba por la avalancha de sus ataques. Mis ataques no le hacen ningún daño. Apenas le hice daño en toda la pelea. Lo único positivo es que al menos Niaki ha mejorado. Parecía que perder una batalla a muerte la había ayudado mucho a crecer. Reflexionó sobre su chiste mientras tosía, escupiendo sangre mientras sostenía su espada en alto con una sonrisa burlancia. ¿Por qué sonríes con sorna, mujer? ¿Te has vuelto senil? Lafitte rió con ironía. Sí, ¿verdad? Finalmente, te dejaste llevar por la desesperación. No estás del todo en la cabeza, ¿verdad? Quina se rió, pero la ignoraron. Lafitte rió y estaba a punto de continuar cuando, de repente, se produjo una explosión que atrajo la atención de ambos. Llamas verdes estallaron un poco lejos de donde estaban, pero los árboles les impidieron ver la situación. Pero incluso entonces, con el haki de observación pudieron ver lo que había sucedido. Imposible. Dijo Lafitte con los ojos muy abiertos. Quina tenía una leve sonrisa en el rostro mientras jadeaba. Así que Zoro por fin lo logró. Dijo, moviendo la cabeza hacia Lafitte. Le temblaban las manos, pero aún así tenía una voluntad inquebrantable. Eso es, y Lafitte parecía haberse quedado sin palabras. Quina no dijo nada, solo sonrió. Zoro se había vuelto más fuerte. Ya era más fuerte que ella y Sanji. Y ahora era aún mejor. Zoro había vencido a Shiryu, pero no estaba en posición de ayudarla, así que aún necesitaba ganar tiempo. Bueno, al menos uno de nosotros se lo está pasando bien. Esto cambia las cosas, se dijo Lafitte mientras entrecerraba los ojos, y de repente Quina sintió un escalofrío recorrer su columna, haciéndola poner la guardia en alto. Tienes que morir, y tengo que hacerlo rápido. Se acabó el juego. Necesito resolver la situación antes de que se complique más. Hace tiempo que no puedo detectar el aura de Van Augur ni de Burgess. Y necesito ir a ver cómo están. Lo siento, tengo que terminar aquí. Dicho esto, se movió, su figura se desdibujó frente a ella. Y sus espadas chocaron entre sí. Se escuchó un estallido sónico al detener el golpe, gruñendo al sentir el temblor en los huesos. Sus pies se despegaron del suelo y Lafitte le asestó una patada circular en el costado que Quina no pudo bloquear. El cuerpo de Quina se dobló al sentir que sus costillas se rompían bajo la patada. La espada china apenas contuvo un grito al ser arrojada a un lado. Se estrelló contra una zona rocosa, y su cuerpo dio varias sacudidas antes de poder detenerse. Le ardía el costado de dolor, y con él, la incapacidad de respirar con normalidad. Debido a esto, su conexión con sus poderes comenzó a disminuir. Como su técnica se basaba en técnicas de respiración, no tuvo tiempo de recuperarse cuando Lafitte atacó de nuevo. Mírame, niña, dijo Lafitte sonriendo mientras empujaba su espada hacia adelante. Quina ladeó la cabeza, esquivando por poco la espada. Gruñó. Sí que sabes cómo mantener la atención de una chica. Hacerte la valiente no te llevará a ninguna parte, simplemente muere, perra. Resopló Lafitte mientras atacaba con rápidas estocadas, que Quina esquivaba y esquivaba. Las que no podía esquivar eran bloqueadas por el haki de armamento y su piel de hielo. Pero aún así, las heridas empezaban a acumularse. Sus brazos temblaban de tanto parar todos sus ataques. Era demasiado fuerte. Incluso su piel de hielo estaba llena de grietas. Y ella estaba perdiendo, una vez más. No sabes lo jodida que es la situación en la que te encuentras ahora mismo. Vas a morir, y lo voy a disfrutar. Lafitte se rió entre dientes mientras atacaba a Quina a corta distancia. ¿Voy a morir así?, se preguntó, antes de negar con la cabeza, negándose a que terminara así. El único que va a morir eres tú. Rugió Quina mientras su cuerpo explotaba en una niebla gélida al atacar hacia adelante, con su espada negra brillando blanca, y por un breve instante, se estrelló contra el arma de Lafitte. Y para sorpresa del pirata Barba Negra, su arma se rompió, haciéndose añicos. Al mismo tiempo, Lafitte gritó de dolor ante la gran herida en su pecho, que se había congelado al instante. ¡Ay! ¡Mierda! Y además, al estar tan cerca, su cuerpo empezó a congelarse por la niebla helada. Quina vio esto como una oportunidad de seguir adelante, pero el pirata Barba Negra no lo dejó. Rugido sónico. Lafitte rugió hacia adelante, su ataque disipó la niebla y los oídos de Quina zumbaron. Eres mucho más peligroso de lo que pensaba, tienes que morir. Ahora. Pero Quina no oyó nada. El último ataque le dejó un zumbido en los oídos e incluso la visión se le nubló.
Y debido a que sus sentidos se trastocaron, fue demasiado tarde para reaccionar al ataque de Lafitte. Lafitte atacó con las garras que le crecían en las manos. Quina retrocedió con Jepo un poco tarde, al sentir sus garras clavándose en sus costados y arrancándole un trozo de carne. La chica siseó de dolor y cortó su espada lateralmente. Fue descuidada y Lafitte aprovechó esa oportunidad para agacharse y asestarle una patada en el otro costado. Esta vez, Quina, por instinto, usó el brazo para bloquear el ataque. Un error. Grieta. Quina gritó de dolor cuando su brazo derecho se torció y dobló en la dirección opuesta, cayendo al suelo. Atravesó una gran roca y algunos árboles, aumentando sus heridas y reabriéndolas. El pirata Barba Negra continuó, queriendo estrellarse la cara contra el suelo con ambas piernas. Pero Quina, en el último segundo, logró levantarse y rodar para esquivar el ataque. Uf, deja de ser una cucaracha, perra. Gruñó Lafitte de forma inhumana, mientras Quina rodaba hacia un lado y se ponía de pie, sosteniendo su espada con la hoja en la mano izquierda. Su brazo derecho colgaba flácidamente a su costado, y el izquierdo sangraba profusamente. Ya ni siquiera podía usar retorno a la vida. Sabía que si dividía su atención ahora, perdería el conocimiento. La chica sabía que su brazo dominante ya no servía, pero no se rindió. Aún le quedaba fuerza. Su mano izquierda temblaba un poco antes de calmarse. Necesitaba ganar tiempo. Si se rendía ahora, el bastardo atacaría a Zoro y a los demás. Necesitaba luchar contra él. Con la determinación de su voluntad, una pequeña marca comenzó a aparecer en su frente, atrayendo sus poderes de hielo. Pero la espadachina no se percató de ello. Es demasiado fuerte, no, yo soy demasiado débil, pero si voy a morir, me llevaré a ese bastardo conmigo. Pensó para sí misma, reuniendo todos sus poderes de hielo en su cuerpo. Era una técnica peligrosa, pues al reunir todo su poder y liberarlo en el último instante, debería poder derrotarlo. Pero con sus reservas de Aki agotadas, incluso con sus heridas recientes y antiguas, estaría en una situación muy difícil incluso si su plan funcionaba. Podría matar a su oponente, pero también la dejaría morir. Pero tenía que arriesgarse. La marca comenzó a extenderse por su cuerpo, como si fueran cristales de hielo plateados, extendiéndose por su cuerpo, aumentando inconscientemente su conexión con el hielo. Incluso con su respiración irregular, su conexión con el hielo era tan fuerte como siempre. Wado Ichimonji lloró debido a la intención de su usuario antes de que la espada ahora negra comenzara a tener patrones blancos parecidos a cristales de hielo, con la intención de seguir la orden del último deseo de su dueño. Entonces, ¿aún te queda algo de lucha, eh? Y por primera vez en la pelea, Lafitte sintió miedo. Pero en lugar de asustarse, sonrió, cubriéndose todo el cuerpo con Aki. Con eso, se lanzó al ataque con la espada desenvainada. Se desvaneció justo frente a su objetivo y estaba a punto de atacar cuando todo se calmó. El pirata Barba Negra estaba confundido cuando su entorno disminuyó su velocidad al mínimo, y al mismo tiempo, su Aki de observación se encendió. 6 disparos penetraron su cuerpo, mientras este era arrojado hacia el bosque. Quina, que estaba a punto de desatar su ataque, se detuvo al sentir que ella también perdía velocidad. También sintió unas pequeñas manos agarrándole la muñeca. Sparky se reveló al desaparecer la invisibilidad. El mono de 6 brazos se puso de pie sobre su cola y la agarró de la muñeca. La miró fijamente. No lo hagas. Al mismo tiempo, Quina sintió que los efectos de los poderes de Sparky desaparecían. Yo y lo siento, y Quina se interrumpió cuando apareció otra voz. Diable Jambe. Tendorn. Un objeto en llamas cayó del cielo y se estrelló contra el lugar donde se encontraba Lafitte. El pirata Barba Negra, que aún se recuperaba lentamente, recibió patadas, fue envuelto en llamas y lanzado hacia atrás varios metros. ¡Ay! Gritó Lafitte a paso lento, mientras era arrojado a un lado con el cuerpo ardiendo en llamas. Sanji entonces saltó con un giro y aterrizó frente a Quina, también tenía a un Zoro herido sobre sus hombros. ¿Estás bien?, preguntó Sanji, y haciendo una mueca al ver el estado de Quina, respondió. Mala pregunta. Tenemos que llevarte con Chopper inmediatamente. También notó las extrañas marcas en su cuerpo, pero no le preguntó nada al respecto. No, aún puedo ayudar, dijo Quina, aunque su cuerpo ya no respondía del todo a sus órdenes. Sintió que el dolor disminuía un poco, pero no le prestó mucha atención.
Sparky había usado sus poderes para disminuir el sangrado de su costado y al mismo tiempo disminuir su sensación de dolor. No, Sanji tiene razón. No estás en condiciones de luchar, dijo Sparky, acercándose a Lafitte. Yo me encargaré de él. Sanji, llévala de vuelta al barco y busca a Jin. ¿Qué? Sanji parpadeó, ¿quieres derrotarlo tú solo? Incluso Kuina se sorprendió. Sparky asintió. No se preocupen, tengo algo que podrá cuidarlo. Dijo mirándolos y flexionando sus pequeños bíceps. Además, soy fuerte. ¿Estás seguro de que puedes con él? Preguntó Kuina. Sé que no estoy en condiciones de luchar, pero puedo llevarme a Zoro de vuelta al barco. ¿Sanji puede ayudar? Y Sparky negó con la cabeza. Créeme, no necesito ayuda. Y además, déjame pelear. Voy a darle una paliza. Dijo, provocando pequeñas sonrisas de sus dos compañeros. Además, Sanji, Kuina podría necesitar ayuda. Sanji asintió, cargando a Kuina sobre su otro hombro, lo que provocó que la chica gritara un poco antes de lanzarle una mirada molesta. Aunque no se quejó, pues su cuerpo no la escuchaba del todo. Lo siento, Kuina-san, dijo Sanji, Zoro también necesita atención médica inmediata, encontramos al bastardo desangrándose en el bosque. De acuerdo, dijo Kuina. Chispitas, ten cuidado con sus alas y plumas. Su cuerpo es bastante resistente y tiene una especie de grito sónico, ten cuidado. Sparky rió entre dientes, saludándola con 2 dedos y 3 brazos. Bien. Ahora vete. Sanji, también tienes que encontrar a Jin, ¿recuerdas? Sanji asintió sin mirar atrás. Dale una paliza, Sparky, dijo Sanji antes de alejarse de un salto con Kuina y Zoro sobre su hombro. Al cocinero le habría encantado darle una paliza al maldito pájaro por lo que le hizo a Kuina, pero necesitaba otras cosas. Además, Kuina y Zoro necesitaban atención médica inmediata. N/A. Acabo de descubrir algo. Escalar el poder de Sparky es muy difícil. En términos de utilidad, lo clasificaría como vicealmirante, incluso sin haki de armamento. Así que voy a decir que en la mayoría de los casos, sería un poco más bajo, si no tan bueno como el mismo Zoro en términos de poder. Sparky solo tiene haki de observación. Aún no ha desbloqueado el haki de armamento. Su principal utilidad reside en los poderes de su fruta del diablo. Sus poderes son ralentizar cualquier cosa. Los desarrolló con Masque de Uce durante el breve entrenamiento que realizaron en Arabasta. Sus poderes se parecen un poco a los de Boa Hancock. Mientras que ella puede convertir en piedra a quienes la aman, él puede ralentizar cualquier cosa, objeto o persona. Ella no tiene temporizador para su habilidad de piedra, pero Sparky sí para su habilidad de ralentización. Espero que entiendan lo que digo. Dicho todo esto, considero a Zoro el más fuerte de la tripulación después de Luffy. La información es poder, en cierto modo. La mayoría de la gente desconoce los poderes de Sparky y lo subestima. Y Sparky, como Luffy, no va a dudar en pelear sucio. Zoro, por otro lado, conoce su poder y su forma de pelear. Por eso puede hacer cosas para sortearlo en lugar de enfrentarse a Sparky directamente. Zoro también sabe cómo superar la mayoría de los poderes de las frutas del diablo usando haki, el mismo que Law usó para liberarse de la enfermedad de Doku. Puede que no pueda hacerlo ahora, pero con el florecimiento de haki, creo que un luchador como Zoro podría lograr algo con él. En fin, he intentado hacer justicia a la habilidad de Lafitte, poniéndolo al nivel de un vicealmirante promedio. También pondré a Sparky y a Zoro en ese rango. Kuina y Sanji aún no están a la altura. Son un poco más débiles que ellos, pero son fuertes en otros aspectos. Aunque Sanji le lleva ventaja a Kuina, ya que Michiko también se fortaleció después del entrenamiento. Vaya, si Sanji luchara contra Zoro / Sparky 10 veces, sin duda ganaría al menos 4 gracias a su velocidad. Y eso se debe a que aún no ha podido usar su poder con total eficiencia. En fin, ya basta de quejarse. Que tengas un buen día. 294 Sparky observó cómo Sanji se marchaba con Zoro y Kuina. Los saludó con la mano al irse, sin importarle el enemigo al que estaba a punto de enfrentarse. Los observó unos segundos antes de fijarse en el pirata Barba Negra, que había perdido el ritmo. Sparky sintió una oleada de ira en lo más profundo de su ser, pero como siempre, reprimió sus instintos animales y sonrió, intentando mantener la calma. Iba a hacer sufrir al bastardo, pero quería hacerlo de una forma en la que tuviera todo el control. ¿Por qué demonios voy tan lento? Gruñó Lafitte mientras salía lentamente de su cráter.
Su voz sacó a Sparky de sus pensamientos. El hombre, mitad Zoan, tenía quemaduras gracias a Sanji, además de otras heridas. Su cuerpo emplumado estaba un poco carbonizado por la sangre. Bueno, me comí la fruta lenta, dijo Sparky encogiéndose de hombros. Por si no era obvio, puedo ralentizar cualquier cosa. Ahora mismo, eres 10 veces más lento que antes. Lafitte no habló, pues ya había corrido para atacarlo. Pero era demasiado lento como para que el mono se molestara en considerarlo una amenaza. ¡Caramba! Corría incluso más lento que un caracol. Parecía bastante cómico, pues el enorme hombre grifo luchaba por acercarse al mono. Pero eso no significaba que Sparky dejara que el pirata Barba Negra se acercara. Todos tenían un as bajo la manga, y sería imprudente pensar lo contrario. Además, por ahora, Sparky necesitaba esperar. Lafitte era más inteligente de lo que parecía y, tras recibir una patada de Sanji, se cubrió todo el cuerpo con haki de armamento. Así que, aunque era lento, estaba bien protegido. Atacarlo ahora sería inútil, incluso si era cómicamente lento. Entonces Sparky simplemente saltó hacia un lado, colgándose de un árbol, cuando Lafitte estuvo unos metros cerca de su ubicación. Vaya, qué rápido eres, reflexionó Sparky mientras lo apuntaba de nuevo con una mano, y una ola amarilla surgió, afectando a su oponente una vez más. Tranquilo, solo te estaba extendiendo el tiempo. Jajajaja, ay, maldito mono, vuelve aquí. Gruñó Lafitte mientras miraba a Sparky. ¿Qué tal un no? Dijo Sparky, sonriéndole con suficiencia al hombre. Por un momento, Lafitte simplemente lo miró fijamente. ¿Por qué carajo no estás haciendo nada? Sparky se rascó la cabeza con una mano antes de usar la otra para abrir su mochila y sacar un plátano. Empezó a pelarlo y a comérselo mientras respondía. ¿Por qué debería? Preguntó mientras comía la fruta. Luego señaló a Lafitte con su fruta a medio comer. Tu cuerpo todavía está cubierto de haki de armamento. Y atacarte ahora sería inútil. Por eso estoy esperando. Se encogió de hombros, antes de terminar el plátano y lanzarle la cáscara a la cara. Lafitte, por supuesto, fue demasiado lento, ya que el ataque de fruta impactó en su rostro cubierto de armamento, lo que le hizo mirar a Sparky con enojo. ¿Crees que no puedo mantener mi haki de armamento todo el día? Si es así, tú, pero Sparky lo interrumpió, ya con otro plátano en las manos. Sé que no puedes aguantar un día entero. Dijo. Luffy tiene mejor haki de armamento que tú, y experimentó con su haki de muchas maneras creativas. Tiene sus defectos, sus inconvenientes, aunque el armamento de cuerpo completo te protege por completo, consume bastante energía. A estas alturas deberías empezar a sentirte débil, te daría un minuto más antes de que tengas que soltar el armamento. Lafitte dejó escapar un gruñido al enterarse de que el mono sabía de su engaño. Sparky miró con suficiencia al pirata Barba Negra antes de lanzarle la cáscara de plátano. Lafitte apenas logró esquivar el daño esta vez, lo que le obligó a fulminarlo con la mirada. Si mi haki de armamento tiene temporizador, también lo tienen tus poderes de lentitud. Si no me equivoco, es similar a los poderes de la mano derecha de Ace, resopló mientras comenzaba a encogerse desde su forma semizoan para conservar resistencia. Descubrirás que puedo durar más de un minuto. Sparky le dio una palmada con los 3 brazos. ¡Guau! Eres el primer hombre que he visto que se enorgullece de durar más de un minuto. Me pregunto cómo conquistas a las mujeres con ese tiempo tan corto, pero, no soy quien para juzgar. ¿Por qué tú y? Sparky se rió, interrumpiéndolo, divertido por su reacción. Tienes razón, podrías aguantar más de un minuto, pero puedo acelerar el proceso, dijo Sparky, dándole a Barba Negra una sonrisa que lo asustó un poco. Jajajaja, no te preocupes, solo sentirás que te ahogas. El usuario Zoan inconscientemente dio un paso atrás mientras sus sentidos le advertían de un peligro. Sparky se rió de él, antes de sonreír. Luffy dijo que usar armamento corporal demasiado tiempo es como apretar el ano para contener la caca. Sparky rió entre dientes, sacó una manzana de su mochila y le dio un mordisco. No es una explicación muy buena, pero es comprensible. ¿Por qué no te esfuerzo un poco más? Dicho esto, extendió uno de sus brazos y sus rayos lentos atacaron de nuevo al pirata Barba Negra. El pirata quiso saltar, pero, una vez más, fue demasiado lento. Esta vez, en el momento en que el rayo lento de Sparky impactó el cuerpo de Lafitte, este se puso un poco a full. ¿Qué hiciste? Tosió, respirando con dificultad. Tomó aire, pero no sirvió de mucho. El hombre incluso empezó a toser. Lafitte lo fulminó con la mirada.
¿Qué demonios hiciste, mono? Solo si me lo pides, dijo Sparky, animándose al ver el espectáculo, sacando una manzana de su bolsa y comiéndola mientras explicaba. Pero me siento bastante bien hoy, así que te lo diré. Lo que hice antes fue ralentizar tus movimientos, lo que hice ahora es ralentizar tu ritmo respiratorio. Es un poco exigente para mí, pero es mucho más exigente para ti. Ten cuidado, si no haces nada, podrías morir de pérdida de aire. Al final de la explicación, Sparky se había comido la manzana y le había lanzado los restos a Lafitte, que se resistía. El mono sonrió al ver al enemigo con dificultad para recuperar el aliento. Le habría encantado bajar el ritmo cardíaco, pero eso tenía un inconveniente. Los poderes de Masque de Uce podían detener el corazón o el cerebro, matando por completo al oponente. Y Sparky también había aprendido el truco, pues sus poderes eran similares. Pero detener el corazón o el cerebro era algo difícil, y solo era posible para oponentes más débiles. Principalmente porque estaba estrechamente ligado a la fuerza de voluntad y tenían una buena probabilidad de liberarse por completo de los efectos del Aki. El pirata Barba Negra tosió, esforzándose por tomar aire. ¿Qué? ¿Sin aliento? Preguntó Sparky. Baja tu Aki de armamento un segundo y quizá yo baje mi lento. Jajaja, 295 que te jodan. Lafitte lo miró y gruñó mientras recuperaba su forma semizoana. Su dificultad para respirar se alivió un poco. Sparky parpadeó. Oh, no sabía que eso pasaría. Interesante, muy interesante. Tu transformación en Zoan pudo aliviar algunas de las dificultades, interesante. Dijo, mordiendo su manzana con una mano y sacando un cuaderno y un lápiz con la otra. También se quitó las gafas de leer antes de anotar algo en su cuaderno. Luego miró al pirata de Barba Negra. Digamos, en una escala del 1 al 10, 10 sería ser estrangulado por un stripper y 1 sería tener que aguantarse las ganas de defecar. ¿Cómo calificarías tu sufrimiento? Tos, que te jodan. Gruñó Lafitte, lanzándose de nuevo contra el mono de 6 brazos. Esta vez fue más rápido que antes. Pero incluso entonces, era demasiado lento para ser una amenaza. Sparky bajó el párpado y sacó la lengua antes de cambiar de ubicación, tomando asiento en la cima de una gran roca. Lo añadiré como un 3, dijo, encogiéndose de hombros, mientras se acercaba el monóculo con un suspiro. ¿En serio, por qué los sujetos de prueba no pueden ser más abiertos sobre sus sentimientos? Me facilitaría mucho el trabajo. Lafitte simplemente le gruñó. Cuando encuentre una manera de salir, me tomaré mi tiempo para arrancarte las extremidades una por una, antes de metértelas por el culo. Oh, qué pervertido, dijo. Pero verás, no me gustan los hombres, ni siquiera los humanos. Pero bueno, no juzgo, dijo con una risita. Entonces, es cuestión de esperar y Lafitte lo fulminó con la mirada, mientras tosía entrecortadamente. Bien, entonces respóndeme esto. Si me ralentizaste, ¿por qué puedo hablar a un ritmo normal? ¿No me oíste la primera vez? Dijo Sparky, dándole otro mordisco a su manzana, mientras 2 de sus brazos pulían sus armas. Solo ralenticé tu concepto de movimiento. Verás, cuando empecé a usar la fruta, pensaba en términos muy simples y lo ralentizaba todo. Pero Luffy me había enseñado una mejor manera de usar la fruta. Formas más creativas. Resulta que, si solo ralentizó un aspecto de alguien, como, por ejemplo, su movimiento, entonces esfuerzo menos mis poderes. Todavía no domino la ralentización de conceptos complejos. Pero en cuanto al movimiento, puedo ralentizarlo a un nivel muy bajo. Al escuchar la explicación de Sparky, Lafitte abrió mucho los ojos y miró al frente, solo para tener un ataque de tos, mientras Sparky reía. Apenas puedes respirar, y usar ese ataque solo te hizo perder unos segundos más de tu miserable vida, dijo, riendo mientras Lafitte tosía con dificultad, jadeando en busca de aire. ¿Por qué no te callas, maldita sea? Pero, me encanta escuchar mi propia voz, se quejó Sparky. ¿Sabías lo malo que era que solo Luffy pudiera entenderme? Hablar me tomaba mucho más tiempo del que imaginaba, probablemente lo heredé de mi viejo. De todas formas, solo el bastardo podía hablar, en fin, ¿dónde estaba? Ah, sí, lo curioso es que resulta que mis poderes de lentitud también podrían usarse para entrenar y ganar más velocidad. Luffy dijo que era parecido al entrenamiento de gravedad, o al entrenamiento de resistencia avanzado. Vaya, ahora que lo digo en voz alta, solo piensa y habla de entrenamiento, dijo frotándose la barbilla.
Una desventaja de sus poderes era que, si bien ralentizaban los movimientos del objetivo, no quitaban ninguna fuerza o capacidad de daño del ataque que el objetivo utilizaba. El golpe podría ser lento, pero sería igual de peligroso que el original. Por eso no se acercaba a su oponente. Sparky podía ralentizar otras cosas en el cuerpo de Lafitte para acabar con él rápidamente, pero el mono de 6 brazos quería tomarse su tiempo. Podría decirse que era un poco codicioso, pero esta era su primera pelea a solas con alguien decentemente fuerte, y quería que durara un poco más. Y al mismo tiempo, quería hacer sufrir al pirata Barba Negra por lo que le hizo a Kuina. Lafitte, por otro lado, aprovechó la oportunidad para lanzar algunas de sus plumas hacia el mono. Las plumas no eran rápidas, ni mucho menos, pero estaban controladas, moviéndose a baja altura para poder alcanzar a su objetivo sin ser notificadas. Así que eres como la mascota de la tripulación, se burló el pirata Barba Negra, intentando atraer toda la atención. Luffy esto, Luffy aquello, no eres más que una mascota glorificada. Palos y piedras pueden quebrarme los huesos, pero palabras jamás podrán hacerme daño. O eso dice el dicho. Pero no me gusta lo que dijiste dijo Sparky, frotándose la barbilla con una mano antes de sonreír. Me irrita un poco y es insultante que tengas tan mala opinión de mis compañeros, pero claro, ¿por qué me molesta un hombre que pronto morirá Eres una mascota y asterisco tos y un perro callejero, y dijo Lafitte empezando a lanzar insultos mientras las plumas comenzaban a dirigirse hacia sus objetivos. Sparky puso los ojos en blanco. De verdad siento que me estás subestimando, dijo antes de sacar 2 de sus armas con los antebrazos y disparar a las plumas que se acercaban lentamente. Vaya, 16, y yo que pensaba que no me considerabas más que una mascota glorificada. Lafitte chasqueó la lengua mientras pensaba en maneras de escapar de la situación en la que se encontraba. Incluso en su forma semizoan, aún le costaba respirar y mantener el haki de armamento alrededor de su cuerpo. Cada segundo se volvía más difícil. Sparky quiso decir algo, pero se quedó atónito al oír una fuerte explosión y un retumbar en el suelo. Ambos miraron hacia el este, donde una gigantesca bola de fuego chocaba contra una oscura bola de sombras que luchaban por el dominio. Todo explotó y salió fuego de él como si fuera un vencedor, y se pudo oír un rugido animal. Sparky frunció el ceño. ¿Qué fue eso? Lafitte sonrió con suficiencia. No sabían en qué se metieron al tratar con nuestro capitán. Su sonrisa se amplió. Tiene poderes que están más allá de su imaginación. Sparky, que estaba a punto de saltar al cielo para tener una vista despejada, vio a Luffy sobrevolándolos. El chico del sombrero de paja le hizo un gesto con la cabeza antes de dirigirse a la pelea. Una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. Luffy lo tenía bajo control. Si hubieran necesitado ayuda, Luffy habría gritado. Como no lo hizo, Sparky supo que probablemente ya lo tenían controlado. Miró a Lafitte, pensativo. Pero aún así, necesitaba apresurarse. Vaya, qué irónico. ¿Sabes? Estás hablando demasiado para un pájaro que está a punto de ser cocinado, dijo Sparky, mirándolo de reojo mientras partes de su cuerpo comenzaban a parpadear dentro y fuera del haki de armamento. Las alas de Lafitte avanzaron para protegerse de cualquier golpe mientras Sparky sacaba sus armas y les ponía balas nuevas. Sparky sonrió. Me gustan los pájaros picantes. ¿Qué? Lafitte ni siquiera pudo terminar la frase cuando una bala le impactó en los ojos, llenándolos de un líquido rojo. ¡Au! Gritó el hombre pájaro, arañándose los ojos mientras intentaba limpiarse la salsa picante. Pero fue un error y Sparky aprovechó la oportunidad para dispararle 2 balas directamente en la boca. El hombre tosió y le costó respirar. Alabastan Green Reaper, dijo Sparky. Tiene un olor desagradable. Tomé un poco del alijo de Usopp antes de irme. No sabía que sería tan útil. En fin, tu sufrimiento acaba de empezar, dijo Sparky, crujiendo los nudillos. Vayamos al grano. Lafitte, incluso en su agonía, lo oyó y se volvió cauteloso, cubriendo su cuerpo con sus alas. Pero fue demasiado tarde otra vez, pues 6 balas impactaron en su cuerpo. 5 le perforaron las alas y una logró clavársele en el hombro. Ahora que no tenía haki de armamento, las balas de Sparky podían herirlo. Incluso sin haki, el cuerpo de Lafitte era mucho más resistente gracias a su Zoan mítico. Así que las balas de Sparky apenas lograban clavarse en su piel. Pero no eran balas comunes. De repente, Lafitte empezó a sentirse mucho más débil y los poderes de su fruta del diablo empezaron a desaparecer. ¡Mierda! Balas de piedra marina.
gruñó mientras intentaba sacarse las balas de los hombros. Pero las balas estaban pegadas a su piel y no se movían, obligándolo a forcejear inútilmente. El hombre cayó de rodillas al sentir que sus poderes se desvanecían, lo que le provocó un nuevo ataque de tos. Y un chirrido hizo que el pirata Barba Negra levantara la vista y viera al mono de 6 brazos con una motosierra y una máscara de hockey. Motosierra especializada con filos de piedra marina. La hice después de ver a uno de mis compañeros divertirse con sus poderes. La verdad es que cuando juntas a Anchor y Usopp, puedes hacer cosas geniales, dijo Sparky mientras Laffy retrocedía en dirección contraria con miedo evidente en sus ojos. La máscara solo le da un toque más de miseria, o eso dijo Luffy, jajajaja. Las Zoan míticas son bastante raras, incluso más raras que algunas logia. Tenemos una buena colección de comida en la nave. Pero tienes demasiadas extremidades para mi gusto. ¿Arreglemos eso? No. Los ojos de Sapriki brillaron mientras su sonrisa se ensanchaba con un tono sombrío. Oh, sí. Ven con papá, pajarito. Dicho esto, encendió su motosierra y saltó hacia el pirata Barba Negra. El bosque estaba plagado de los gritos de un hombre y la risa de un mono. N/A. Disculpen la demora en subir el vídeo, chicos. Disfruten. Perdí demasiado tiempo con Laffy, pero bueno. Quería profundizar un poco más en los poderes de Sparky. Los próximos capítulos tratarán sobre el trío de hermanos contra Barba Negra. Que tengas un buen día. Adiós. 296 El punto de vista de Luffy, salté por los aires, acercándome a la pelea entre Ace y Barba Negra. El maldito gordo ahora era un pulpo gigante. Genial. ¿Cuántas frutas del diablo tenía ese bastardo? ¿No era el poder de la fruta Yami Yami? Me encogí de hombros. En la serie, había otras personas que habían demostrado la capacidad de crear construcciones animalescas con sus poderes. Pero esta criatura parecida a un kraken, simplemente se sentía diferente. La bestia era enorme y aterradora, hecha de sombras que parecían semisólidas. Su gran cabeza lucía 2 ojos completamente negros, y junto con ella, también tenía unas fauces bestiales que podían alimentarse fácilmente de reyes marinos menores. En definitiva, era sin duda la versión de este mundo del kraken. Pude ver claramente a Ace luchando con él incluso desde la distancia, su pequeña figura saltando de un lado a otro, luchando contra el monstruo. Y parecía que necesitaba ayuda. Aunque la situación era grave, irónicamente me pareció divertida la escena. Dale a Ace un par de chucks y orejas de gato. Y con los tentáculos de Teach, esta sería una pelea completamente distinta, pensé al recordar esa escena. Rápidamente deseché esos pensamientos al acercarme a ellos. Al cruzar el cielo, vi que Sanji tenía que alejarse en la distancia, cargando los cuerpos heridos de Zoro y Kuina. Ambos parecían bastante maltratados. Pero no pude verlos mejor porque Sanji se había ido a toda velocidad, sin verme. No me importó, mi haki de observación detectó a Sparky enfrentándose a alguien. Mientras volaba sobre ellos, le hice un gesto a mi amigo de 6 brazos. Estaba luchando contra una especie de híbrido de pájaro y monstruo, quizás Burgess. Pero ya no debería tener fruta, me encogí de hombros, ¿quién sabe? Pero no me importó, Sparky parecía estar en una posición ventajosa. Y no quería que acortara su pelea. Sparky fue el primer miembro de mi equipo. Y también era mi mejor amigo. Necesitaba un tiempo a solas con él. Los poderes de Sparky son bastante imponentes. Y con los años, los ha perfeccionado hasta tal punto que puede incluso poner a prueba a luchadores experimentados. También sabía que hoy en día era algo así como un cañón de cristal, ya que no tenía haki de armamento. Parece que Sparky está experimentando cambios físicos. Su voz, casi humana, no fue el único cambio. También ha crecido unos centímetros. Quizás estaba experimentando un brote de crecimiento o algo así. Quizás por eso no despertó su haki de armamento. Quizás era demasiado joven para ello, o su cuerpo aún no estaba listo para el color del armamento. ¿Quién sabe? Pero al mismo tiempo, también me di cuenta de que no había otra pelea. Parece que la pelea con Aramaki duró mucho más de lo que pensaba. ¿Es eso lo que dicen de que los buenos momentos siempre se hacen cortos? Me tomé mi tiempo para destrozarlo. A medida que me acercaba al lugar de la pelea entre Ace y Teach, tuve que detenerme en el aire cuando una columna de fuego se elevó desde el suelo, destruyendo todo lo que encontraba a su paso. Auge.
Se produjeron varias erupciones de fuego que carbonizaron la zona. Las llamas fueron tan intensas que literalmente derritieron las rocas del suelo, convirtiéndolo en un campo de lava. Y la forma Kraken de TH estaba justo en el medio del ataque. ¡Ac! El gran monstruo con tentáculos emitió un rugido doloroso que estremeció la tierra. Parece que, incluso con la mayor diferencia de tamaño, TH seguía sintiendo dolor por los ataques de Ace. También me hizo darme cuenta de que no era un constructo de sombras. ¿Otra fruta del diablo? De hecho, pensé que los ataques de Ace serían ineficaces contra él, ya que estaba hecho de sombras y todo eso. Pero parece que me equivoqué. Eso planteó la pregunta obvia de por qué se estaba volviendo tan grande, cuál era el beneficio, en definitiva. Simplemente se estaba pintando como un blanco más grande. La respuesta llegó rápidamente cuando la bestia rugió. Ragi. El rugido de agonía duró solo unos segundos antes de que un rayo rojo crepitara alrededor del monstruo, absorbiendo el fuego que lo cubría, arrebatándole el poder al ataque de Ace y cargándose. En el camino, pude ver el suelo donde la enorme bestia comenzaba a descomponerse. Eso no debería haber pasado, dijo Ace entre dientes. Mientras se mantenía firme, de repente sintió que el suelo retumbaba y saltó hacia atrás. Pero llegó un poco tarde, ya que un tentáculo sombrío emergió de la tierra y le agarró la pierna. ¡Uf, mierda! Quiso usar Enma para atravesarlo y liberarse, pero el usuario de fuego fue electrocutado con electricidad roja, lo que le paralizó los músculos. Al mismo tiempo, el pulpo gigante abrió sus fauces, liberando un rayo de energía roja directamente hacia el pirata atrapado. Ya me movía cuando Ace se vio envuelto en esa situación de tentáculos. Con mi Naginata sin nombre cubierta de Aki de armamento avanzado, avancé hacia adelante, con mi cuerpo en equipo mixto, usando mi solo aéreo más rápido, avancé. Aguja de Toro dinámica. No me puse delante de Ace, no, ataqué la cabeza del monstruo, intentando perforarla. Pero al verme acercarme de repente, Teach la echó hacia atrás, esquivando mi ataque y cancelando el suyo. Pero el bastardo liberó toda la energía acumulada en una explosión a su alrededor. Una explosión de energía roja crepitó a su alrededor, mezclada con electricidad, mientras me empujaban hacia atrás. Por suerte, pude asegurarme con Tekai antes de que el ataque impactara, pero aún así, salí volando, y los efectos del rayo rojo me tensaron los músculos durante unos segundos. Gruñí mientras volaba de regreso, girando en el aire unas cuantas veces antes de poder estabilizarme y liberarme de los efectos. Tenía poco tiempo libre, pues la bestia parecida a un kraken ya me había lanzado múltiples tentáculos sombríos. Incluso estando cerca de ellos, podía sentir cómo mi energía se agotaba y los poderes de mi fruta del diablo se debilitaban. Mierda. No puedo dejar que esas cosas me atrapen. Rápidamente usé paseo aéreo para esquivar los apéndices sombríos, sin dejar que me tocaran y asestando múltiples golpes de viento que hirieron profundamente sus tentáculos. Rugió de dolor mientras me miraba fijamente. Sonreí con suficiencia, manteniendo el contacto visual, aún en el aire. Voy a hacer takoyaki contigo. Entrecerró los ojos y de ellos salieron rayos de energía roja que zigzagueaban por el cielo. Parpadeé, ¿cuándo pudo hacer eso? Rápidamente giré mi Naginata, revestida con Aki de armamento avanzado. Esos rayos de energía eran peligrosos, y no quería que se acercaran a mi cuerpo. Menos mal que tengo una forma avanzada de Aki. No necesitaba tocarlos. Mientras los rayos me impactaban, giré mi espada a toda velocidad, hasta que el rayo desapareció. Para mi sorpresa, mi defensa no descartó el ataque. Mi Naginata sin nombre lo absorbió. Mi espada brilló roja como si hubiera quedado satisfecha con la comida. ¿Desde cuándo pudiste hacer eso? Pregunté en voz alta, antes de oír un gran rugido. Miré al monstruo con aspecto de kraken mientras cargaba una ráfaga en su boca. 297 No hay tiempo para sorprenderse, gritó mi espada. Ataquen. Obedecí, y al bajar mi espada, un arco de energía roja emergió de ella, mezclándose con mi propio poder antes de dirigirse hacia el monstruo con aspecto de kraken. Mi ataque cavó una profunda zanja al moverse, y el monstruo gigante usó sus tentáculos cubiertos de Aki para bloquear el ataque. La bestia logró bloquear el ataque, pero fue arrastrada de vuelta. Y aunque logró evitar daños mayores, uno de sus tentáculos recibió un profundo corte por mi ataque. Rugió mientras golpeaba sus tentáculos contra el suelo se rompió mientras varios tentáculos sombríos se agitaban como enredaderas de árboles que venían hacia mí a gran velocidad.
Grieta sonreí, apretando más mi naginata mientras mordía mi brazo libre. El vapor me cubrió el cuerpo mientras mi cuerpo cambiaba físicamente. Cuarta marcha. Hombre león. Con poder y aquí recorriendo mi cuerpo, avancé. Mis pasos en el aire creaban una explosión sónica. A medida que los apéndices sombríos avanzaban, los atravesé como un cuchillo caliente en mantequilla con mi espada. Los rebané y los trocé. Vaya, qué divertido. Rugí con una sonrisa dibujada en el rostro mientras bailaba entre los peligros sombríos. Abriéndolos paso a mi paso. Buscando la emoción y la gloria como un protagonista apasionado por la batalla. Ayúdame, ¿quieres? Grité hacia mi espada. Claro, pero asegúrate de ser tú quien lo mate. Mi espada respondió, y chispas negras y rojas salieron de ella mientras adquiría un brillo rojizo. Por supuesto, amigo. Teach ya había atacado antes de que pudiera acercarme demasiado. Lanzó un rayo gigante de energía roja desde su boca hacia mí. Su tamaño podría consumirme fácilmente. Sabía por instinto que enfrentarme al rayo de frente sería una tontería. Así que salté rápidamente, intentando esquivarlo, corriendo en zigzag. Pero la criatura gigante también había movido la cabeza, haciendo que el rayo me siguiera mientras destruía todo a su paso. Pero Teach claramente había subestimado mi velocidad, ya que logré esquivar el rayo hasta que el monstruo ya no pudo lanzar sus ataques. Para entonces, ya estaba cerca. Mientras yo estaba bien, Teach estaba claramente sin aliento, el pulpo gigante y sombrío jadeaba. Y aproveché esa oportunidad para lanzarle mi espada. El monstruo parecido a un kraken había alzado uno de sus tentáculos más grandes para bloquear mi ataque, pero mi espada atravesó su sombrío apéndice, clavándolo a un lado de su cabeza. La naginata sin nombre seguía unida a mí por la cadena que me rodeaba el brazo. Justo en ese momento, algo se estrelló contra el lado opuesto de su cabeza. Era Sabo. Sonreí. Sabo sujetaba el costado de la bestia con una mano, mientras que la otra, con forma de garra, la cubría con haki de armamento avanzado. Brillaba peligrosamente con un negro amarillento, indicando su uso. Todo tiene un núcleo, y acabo de encontrar el tuyo. Dicho esto, hundió las manos en el costado de su cabeza. Destrucción interna. Ryu no Ibuki. Destrucción interna, Leoroku Ogun. Grité al mismo tiempo. Ambos ataques estaban destinados a causar daños internos y un gran trozo de su cabeza recibió grietas a su alrededor. Ragi rugió, y el cuerpo de la bestia parecida a Kraken explotó en energía roja, arrojándonos a ambos. Mientras sacaba mi espada con la cadena, Sabo fue lanzado hacia atrás por estar tan cerca de ella. La bestia rugió de dolor mientras sus grandes tentáculos aplastaban todo lo que se acercaba. Sabo, claramente vulnerable en el aire, habría recibido un golpe, pero alguien se movió por el aire y lo atrapó. Era más que Deuce. Mientras el pirata enmascarado retrocedía, Ace lo había superado con la espada desenvainada, las llamas y el haki entrelazado en su hoja. Esta pelea no ha terminado, profe. Gruñó Ace mientras se disponía a atacar. Ahora que miraba a su hermano, él también parecía bastante maltratado. Sentí que lo respetaba, incluso con los tres. Teach era un oponente duro, pero hasta ahora lo había estado enfrentando solo. ¿Eso requirió fuerza? Sin embargo, esto planteó la pregunta de por qué era tan fuerte. No tenía ningún tipo de haki avanzado. Nos combatía solo con su fruta del diablo. Fruta del diablo o frutas del diablo y simplemente demostró que el haki no era la única fuente de fuerza. Necesitaba concentrarme más en los poderes de mi fruta. El monstruo gigante parecido al kraken rugió mientras atacaba con sus apéndices sombríos una vez más. Puede que sea fuerte, pero no importaría, ahora que los tres estamos aquí, deberíamos poder manejarlo. Más que Deuce también estuvo aquí, pero nos estaba ayudando más o menos como apoyo. Parece que sus poderes de parar no funcionan con el monstruo gigante. Menos mal que no traje a Sparky, porque su habilidad también podría ser ineficaz. Además, Teach estaba furioso porque mi amigo mono mató a su doctor, así que mejor no traerlo. Ace luchó solo con la bestia parecida a un kraken durante un rato. Poco después, Sabo se unió, pero yo no. En cambio, observaba a la bestia gigante. El kraken era como un pulpo gigante. ¿Era solo mi imaginación o se había vuelto más pequeño? Además, mi haki de observación me decía que se estaba fortaleciendo rápidamente. ¿Qué pasaba con eso? Me quedé atónito al darme cuenta de que la isla que nos rodeaba se había vuelto gris y podrida.
Los árboles, la tierra, todo estaba muerto y podrido, extendiéndose desde la monstruosidad. Desde arriba, pude ver una gran parte del bosque de Haya siendo afectada por los poderes del Kraken. Y justo entonces, una explosión de sombras y niebla negra me hizo volver la vista al monstruo gigante. El monstruo, parecido a un kraken, sonrió mientras su cuerpo comenzaba a desvanecerse en humo negro, antes de ser absorbido por un solo punto. Todos los que luchábamos nos detuvimos cuando el monstruo gigante se replegó sobre sí mismo, revelando una versión mutada de Teach. Ahora era más grande, y su rostro estaba deformado de una forma que me recordó a Davy Jones de Piratas del Caribe. Una de las manos de Teach tenía el poder de la oscuridad, mientras que la otra mano brillaba roja con energía. Teach rió mientras lanzaba una ola de Aki del Conquistador. Con los dientes rotos, nos miró. Los voy a destrozar, y lo voy a disfrutar. Solté un bufido al lanzar mi Aki del Conquistador. Ace también lo hizo al mismo tiempo. Y, sorprendentemente, vi a Sabo lanzando también el suyo. ¿Ves eso? Sabo también lo tenía. Sonreí y dije, estás jodido de tantas maneras que ni siquiera te lo puedes imaginar. Y dije, cambio. Rugí, avanzando primero, seguido por mis hermanos. La lucha estaba lejos de terminar. 298 con mi espada cubierta con Aki de armamento avanzado, cargué, desdibujándome frente a Teach mientras blandía mi espada en un amplio movimiento. Teach sonrió mientras golpeaba hacia adelante con su mano cubierta de energía roja. ¡Boom! Nuestros dos ataques chocaron entre sí, luchando por la supremacía. Chispas de relámpagos rojos y negros centellearon alrededor de nuestro ataque, mientras una explosión sónica resonaba en el aire. El viento del ataque nos azotaba el aire mientras forcejeábamos. Pero me sorprendí cuando Teach empezó a empujarme antes de blandir su mano oscura y golpearme en el costado. Había protegido el punto donde me golpeó, pero aún así, fui lanzado hacia atrás mientras Ace y Sabo se abalanzaban sobre él con sus propios ataques. Jajaja. Cometieron un grave error, gamberros. Mueran ya. Teach rió, adelantándose y atacando a Ace y Sabo. Tras luchar un rato, se agachó para esquivar el golpe de Ace, propinándole un uppercut, y retrocedió saltando del ataque de Sabo, derribándolo con un rayo omega desde los ojos. ¡Mierda! Siseó Sabo, cruzando los brazos y cubriéndolos con Aki. Los rayos omega no lo empujaron mucho, pero tampoco le permitieron atacar. Uf, imbécil. ¿Cuántos poderes tienes? Muchos. Dijo Teach con una sonrisa burlona, mientras Ace se frotaba la barbilla por el gancho, gruñéndole al pirata. Con todos sus poderes, Teach era una versión bastarda de Darkseid. Teach rió mientras Ace se adelantaba para atacar. Pero no era el único, Sabo también se unió. Ambos hermanos atacaron, Ace con su espada y Sabo con su tubo de metal. Pero fueron demasiado lentos para golpearlo. Teach, agachándose de nuevo ante el ataque de Sabo, extendió la mano intentando agarrarlo. Pero justo antes de que pudiera agarrarlo, Ace cortó el espacio entre ellos, obligando a Teach a retirar la mano. Mientras el pirata Barba Negra saltaba hacia atrás, Ace atacó con un puñetazo hacia su ubicación. Iken. Un gran puño de llamas surgió de su mano, impactando la posición anterior de Teach. Pero en lugar de esquivar el ataque, Teach sonrió y alzó dos manos. Ambas brillaron con energía roja mientras atraía el fuego hacia ellas, directo a sus palmas. Gracias por la recarga, cabrón, dijo Teach. Su figura se desvaneció frente a Sabo antes de golpearlo. Déjame devolverte el favor, imbécil. Iken. En el último momento, Sabo cruzó los brazos y los cubrió con Aki. Pero aún así, fue lanzado. Sabo. Sabo. Ace y yo gritamos cuando el rubio salió despedido varios metros, echando humo. Cayó al suelo antes de dar una voltereta hacia atrás, levantando el pulgar. Estoy bien, dijo. Ambos suspiramos aliviados, antes de mirar a mi hermano con malos ojos. En serio, Ace. No uses tu fuego directamente sobre él. Sé creativo, maldita sea. Lo intentaré y lo siento por eso. Ace tuvo poco tiempo para mantener una conversación ya que Teach fue a buscarlo. Teach lanzó un puñetazo con su energía roja crepitando en el brazo, mientras Ace se defendía con Enma. Fue lanzado hacia atrás, y antes de que Teach pudiera continuar, salté sobre él usando la versión más rápida de Sor que conocía. Atacando con mi propia espada, esperaba que al menos lo alcanzara, pero me sorprendió cuando saltó hacia atrás, esquivando mi golpe.
Y al hacerlo, envió varias picas sombrías hacia donde estaba. Con un golpe de mi espada, las corté antes de volver hacia él. Al mismo tiempo pude ver a Sabo yendo hacia él desde el lado opuesto. Sabía qué hacer. Aparecí frente a Teach con una ráfaga de golpes que capturó toda su atención. Se sintió abrumado, pero encontró la oportunidad de patearme. Recibí el golpe con una sonrisa burlancia. En la cuarta marcha, podía aguantar mucho castigo. Teach estaba confundido al principio, pero el hombre enseguida descubrió el motivo de mi sonrisa burlona cuando recibió un golpe en la nuca y salió volando hacia un lado. Su cuerpo rebotó varias veces contra el suelo al estrellarse contra una gran roca, formando grietas como arañas antes de que ésta se desplomara sobre él. Sabo chasqueó la lengua y me ayudó a levantarme. Intentaba arrancarle la cabeza, pero bueno, resoplé, estaba llegando a mi límite con la cuarta marcha. Necesitaba recargar, o me quedaría sin aquí. Teach gruñó al salir del cráter, sangrando por su cabeza de pulpo. Pero, para mi sorpresa, dejó de sangrar. Y pude ver claramente cómo la herida se curaba. Parpadeé. ¿Tenía regeneración? Mierda. Con razón este bastardo logró dejarle una cicatriz a Shanks. Puede que Teach no sea el luchador más hábil, pero lo compensó con sus habilidades. Pero incluso en términos de habilidad, era bastante decente. Los tres atacamos a Teach. Esto duró un rato, pasaron horas mientras luchábamos. Los tres intercambiábamos golpes con Teach. Nuestras figuras se difuminaban alrededor de Haya. Nuestros ataques creaban explosiones sónicas y enormes explosiones. Mientras luchábamos, la lluvia empezó a caer a cántaros, haciendo que la sangre y la suciedad se nos fueran de las manos mientras luchábamos en la ardua batalla. Teach no solo pudo seguirnos el ritmo, sino que también pudo contraatacar e infligir daño. Esto no era bueno. Además, tenía que retirarme cada media hora más o menos para descansar unos minutos, ya que mi hombre león de cuarta marcha tenía temporizador. A diferencia de mí, mis hermanos no lo necesitaban. Y podían contenerlo un rato. Sinceramente, no esperaba que Teach fuera tan fuerte. Lo único positivo es que, a medida que la pelea se alargaba, Teach perdía la ventaja. No era mucho, pero incluso un pequeño progreso era suficiente. Parecía que pelear con todos nosotros a la vez también lo estaba afectando, pero eso también lo hacía peligroso. Era como un animal acorralado. Mis ataques con mis hermanos fueron impecables. Los días de entrenamiento juntos nos convirtieron en un buen equipo. Se podría decir que nos enganchábamos como el caucho. 299 Tomando una respiración profunda, mi forma cambió nuevamente mientras el vapor se elevaba a mi alrededor, entrando en la cuarta marcha del hombre león. Atrás. Les dije a mis hermanos, mientras retiraba el puño, Gomu Gomu no King Kong Gatling. Puños grandes y pequeños cayeron sobre mi enemigo como una ametralladora Gatling. Mis ataques se mezclaron con haki de armamento avanzado al avanzar. Teach alzó los brazos y una construcción sombría que parecía puño se adelantó, igualando mis ataques. Los puños sombríos también se vieron potenciados por la energía roja, igual que mi haki de armamento avanzado. Ambos ataques causaban mucha destrucción. Por un momento estuvimos empatados. Pero poco a poco fui saliendo victorioso, con un rugido me abrí paso, mi puño derecho impactándole en la cara mientras el izquierdo le golpeaba el costado, donde estaba el riñón. Esto lo habría despistado, pero no había terminado. Apretando los dientes, reuní toda mi fuerza interior. Leo Rokugan. De mis puños salieron dos rayos de energía expansiva azul, que atravesaron el cuerpo de Teach mientras era arrojado con los dientes rotos y sangre. Pero el bastardo estaba loco ya que había enviado múltiples púas de sombra antes de ser arrojado. Tuve que defenderme, pero también fui lanzado en dirección contraria, con algunos clavándose en mi carne. Pero mi dolor no se acercaba ni de lejos al que mostró Teach. Teach aún tenía ese cuerpo hipersensible por haber consumido la fruta Yami Yami, y podía aprovecharlo. Aunque con sus habilidades regenerativas, cortarle la cabeza podría ser la única forma viable de terminar la pelea. También podría destruir su corazón. Parpadeé y finalmente me di cuenta de algo. ¿Acaso los pulpos no tenían 3 corazones y...? Espera, ¿eso significaba que Akchan tenía 3 corazones? Negué con la cabeza. No era momento para pensamientos intrusivos. Me concentré en Teach con mi haki de observación, anotando los cambios que había experimentado con respecto a un humano común. Aunque tuviera 3 corazones, cortarle la cabeza sería más fácil.
Recuerdo que Marco dijo algo sobre que el cuerpo de Teach no era normal. Tengo que estar atento a eso. Al ver a Teach caer al suelo, Sabo y Ace se abalanzaron sobre él antes de que pudiera levantarse. Pero llegaron un poco tarde, ya que, de repente, el cuerpo de Teach se convirtió en sombras y se deslizó al suelo. El bastardo reapareció un poco más lejos con el costado sangrando. Tenía una sonrisa temblorosa mientras se limpiaba la sangre de la boca. Parecía que le dolía, pero intentaba disimularlo. Sonreí. «Ay, ¿le duele el gordito?», le pregunté. «No te preocupes, hay más de dónde salió eso». «Si te dan miedo los objetos afilados, siempre está esto ahí», dijo Sabo sosteniendo su tubo de metal. «A diferencia de mis hermanos, a mí me gusta mantener la civilidad y aplastarles la cabeza a mis enemigos». Me reí entre dientes mientras Teach resopló. Jadeaba mientras sus heridas sanaban. Podríamos haber atacado, pero también necesitábamos recuperar el aliento. No era el único herido, nosotros también. Aproveché rápidamente el tiempo para usar retorno vital y curar mis heridas. Aunque no pude hacer mucho, a la larga valió la pena. Quería que la pelea terminara pronto. Pero al mismo tiempo, me preparé para una pelea larga y prolongada. Podía sentir que tenía al menos 2 costillas y algunos huesos rotos. Sabo y Ace estaban igual, pero sufrieron menos lesiones que yo. A diferencia de ellos, pude recuperarme en medio de la pelea. Masque de Uce se fue poco después de que me uniera a la pelea. Ni él ni mis compañeros de tripulación podrían con Teach. Entonces me di cuenta de que odiaba las peleas largas y prolongadas. Pero en este mundo, pelear más de un día seguido no era raro. Pero no pienso alargar la pelea tanto. No, intentaba comprenderlo. Pero no tuve mucho éxito. Bueno, hasta ahora, mientras me recuperaba, empecé a concentrarme mucho en su cuerpo. Dios, eso me dio asco. Estaba considerando a un pulpo casado. Eso, negué con la cabeza. No hay tiempo para pensamientos intrusivos, Luffy. Me dije. Ustedes, los punks, son duros, les concedo eso y, dijo Teach, jadeando, pero no pueden vencerme. Ya veremos, profe, dijo Ace, de pie junto a Sabo. Pondré tu cabeza en una pizca por lo que le hiciste a Teach. Teach resopló. Murió solo por ser un cabrón débil. Luego sonrió, con ambos puños rebosantes de energía roja. En el mar, solo los fuertes sobreviven, lo que hice fue muy parecido a lo que hizo Pops cuando era parte de otra tripulación. Hice lo mismo que él, de tal palo, tal astilla. Dijo sonriendo con los dientes rotos. A pesar de que Neugate se hace pasar por un santo, en el fondo, es más cabrón que yo. Ace gruñó, irritado. Cállate la boca, profe. Gruñó, cubriendo sus puños y espada con su propio haki. Rebosante de poder, solo quería acribillar al hombre con su fuego, pero sabía que sería contraproducente. ¿Qué? No me digas que no sabes lo que hizo Pops cuando era parte de la banda de alguien más. Preguntó retóricamente. Claro que no, solo estuviste en la banda unos años. Yo formé parte de ella durante décadas. Es esta la parte donde revelas que llevaste años planeándolo y todo eso. Si es así, déjate de chorradas. No nos interesa tu historia triste, le interrumpí. Sabo miró a Ace. Concéntrate en el juego, hermano. Lo mataremos, no hagas ninguna estupidez y no dejes que se te suba a la cabeza. Asentí. Aunque algunos podrían llamar a Ace impulsivo, y no se equivocarían, no se le podía culpar. Luchando constantemente durante tantas horas, cualquiera se quedaría sin energía. Para Ace, era algo personal. Aunque Sabo era el más tranquilo de todos, si metes a un pobre civil en una mala situación, él también haría lo mismo. Incluso yo. Reté a cualquier cabrón a decir algo sobre mis esposas. Incluso reté a cualquier cabrón del gobierno a atacar a Robin. Todos teníamos algo que valorábamos y defendíamos su reputación con nuestras vidas. Cuando la sangre circula a kilómetros por hora, todos teníamos la respiración entrecortada. Incluso enseñar. Le di una sonrisa burlancia, y en serio, Teach, mientras te haces el interesante, recuerda que aunque sobrevivas de alguna manera, no te queda nadie. Todos tus compañeros están muertos. Dije. De verdad que tengo que reconocerlo, tus compañeros sí que tenían buenos frutos. Me aseguraré de dárselos a quienes los usen bien. Teach gruñó. Parece que toqué la fibra sensible. Teach me gruñó mientras se preparaba. Sabo también hizo girar su tubo de metal mientras se ennegrecía con haki, mientras yo me preparaba para ennegrecer mi propia espada.
Vi con el rabillo del ojo que Ace hizo lo mismo. Y justo después, nos movimos. 300 luchamos contra Teach con todas nuestras fuerzas. Mientras peleábamos, me di cuenta de algo. Teach y yo, no éramos tan diferentes. Puede que no fuera el cabrón más elegante del mundo, pero tenía su propio carisma. Era capaz de influir fácilmente en Ace con sus palabras, y de reclutar a compañeros de tripulación tan poderosos como él. No éramos muy diferentes. Además, a medida que avanzaba la lucha, todos nos fortalecimos, incluso Teach. Nuestro Aki florecía en medio de la batalla. Mientras Ace, Sabo y Teach se fortalecían en Aki de armamento, yo intentaba mantener la calma en el combate y mejorar mi Aki de observación. Centrándose en cualquier pista no deseada que Teach dejó al luchar. Su intención, su aura, su patrón de movimiento. No esperaba aprender Aki de observación avanzado en un futuro cercano, pero al menos podía mejorar mi Aki de observación. Mientras luchaba, intenté concentrarme en encontrar cualquier diferencia en el cuerpo de Teach. Parecía una transformación semizoana, así que intenté concentrarme en donde estaba su corazón. No intentaba oírlo. No intentaba verlo. Mientras luchábamos, mi visión con el Aki de observación mejoró y pude ver cosas que antes no podía. Mi tiempo de reacción aumentó, junto con mi percepción de ver las cosas en cámara lenta. Además, empecé a ver el aura. Fue un proceso lento y prolongado que me llevó horas. Pero fue un progreso, al fin y al cabo. Y finalmente pude ver el aura de Teach, cómo su aura se movía en su cuerpo. Era extraño, había 3 tipos de aura dentro de él. Marrón, negra y roja, provenían de 3 fuentes diferentes. Y latían como corazones. Sonreí. Por fin había encontrado lo que buscaba. 3 corazones en 3 lugares. Bombeando a Teach con una fuerza asquerosa. También descubrí que 2 de sus corazones parecían más débiles que el tercero. El marrón parecía fuerte, mientras que el rojo y negro parecía bastante desgastado. Casi artificial. Parecía que su cuerpo aún no había asimilado del todo los poderes de su fruta. Sonreí, sabiendo a qué debía apuntar a continuación. Sabo, cómpranos algo de tiempo, y dije, agarrando a Ace por el hombro y tirándolo hacia atrás mientras mi hermano avanzaba con su tubo de metal. Sabo atacó sin descanso a Teach, consiguiendo algo de tiempo como le pedí. ¿Qué? Ace quería decir algo pero lo interrumpí. Puede que ya haya descubierto algo, pero necesitan darme una oportunidad, susurré, jadeando por el exceso de uso de la 4ª marcha. Me había retirado de mi transformación. Además, si puedes intentar ir a por el corazón, Ace, uno de ellos está en medio de su pecho. Puede parecer raro, pero creo que tiene 3 corazones. Puedo intentar algo, pero necesitan distraerlo. Ace simplemente me dio un asentimiento serio, confiando en mí sin más discusión. Saltó hacia adelante y lo seguí después de prepararme. Ace salió gritando, blandiendo su espada en amplios arcos, usando el poder de su Aki mezclado con Enma. Si alguno de nosotros mejoraba más en el combate, ese era él. Su incapacidad para usar las llamas lo había obligado a depender completamente del Aki y la esgrima para enfrentarse a Teach. Y su Aki se fortalecía cada vez más rápido. Sonreí, sintiéndome un poco orgullosa de él. Ja 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 ja. Rió Teach, estrellando el puño contra la espada de Ace. Su energía roja contra el Aki avanzado de Ace. Sabo se apartó un poco antes de sujetar a Ace con su tubo de metal. No ataqué de inmediato, pues estaba en mi forma básica. Salté a su alrededor mientras luchaban, intentando ponerle una mejor posición. Teach podría haber sospechado que tenía algo planeado. Así que necesitaba ser rápido, pillarlo por sorpresa antes de que pudiera idear una respuesta efectiva. Ace me miró y asintió. Iba a darle un tiro limpio. Tenía que aprovecharlo. Respiré hondo. Mordiéndome el brazo al inflarlo, dije. 4ª marcha, hombre serpiente. Una forma más delgada de hombre león tomó su lugar. Mientras que Bounceman se centraba en tanquear y potencia, Snakeman se centraba en la velocidad y la imprevisibilidad. Creé a Lionman basándome en ambas versiones. Eso significa que, si necesitaba velocidad, usaría mi forma Snakeman. Mi agarre alrededor de mi Hinata se hizo más fuerte. Hagámoslo, compañero, y asegúrate de que cuente. Respondió mi espada. Asentí mentalmente mientras me movía a velocidad supersónica. Desapareciendo por el campo de batalla mientras Teach luchaba contra Ace y Sabo. Teach pareció notar mi velocidad, y mi aumento de velocidad lo distrajo por un momento.
Oye, imbécil. Arriba y brilla. Dijo Ace, dándose una palmada en la cara, con las palmas de las manos, y explotando como una granada aturdidora. Cegó a TH y Sabo, que no habían desviado la mirada, y les zumbaron los oídos. Tampoco me afectó, ya que estaba lejos de ellos. Me preguntaba por qué Ace no lo había usado antes. Una granada cegadora habría sido el ataque no letal más efectivo contra TH. Pero no tuve tiempo de pensar en eso. Empujé mi espada hacia adelante, estirando el brazo. Gomu Gomu no, Tripping Python. Mi puño rebotó varias veces en el aire antes de acercarse a TH. Ganando velocidad y potencia. Mi espada estaba cubierta con el haki de armamento avanzado más potente que pude usar. Pero incluso cegado, TH no era un oponente fácil. Con un rayo omega, liberó a Sabo de él y empujó a Ace hacia atrás. Al mismo tiempo, convirtió su propio cuerpo en sombras, cayendo al suelo mientras intentaba escabullirse a otro lugar. Pero, según mi percepción mejorada, todo se desarrollaba a cámara lenta. Mi ataque también cambió de trayectoria y se clavó en el suelo, en la sombra. Justo donde estaba uno de sus corazones. Gai. El cuerpo de TH se materializó y mi espada lo atravesó en el suelo, gritó, pero su grito fue eclipsado por la energía roja que se filtraba y explotó fuera de su cuerpo. Boom. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide, adiós.